Padre, te honramos en esta mañana y en esta mañana, Señor, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Entendemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, es poderosa, y en esta mañana te pedimos, Padre amado, que tu palabra, Señor, pueda transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y en esta mañana, Señor, te pedimos, renueva nuestra mente, Señor, danos oídos espirituales, Señor, sensibles a tu voz, y danos, Padre amado, en esta mañana, Señor, un corazón de carne, Señor, un corazón sensible, Señor, que esté dispuesto a obedecer tu palabra y esté dispuesto a poner esa palabra en práctica en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, en esta mañana tu victoria en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Levanta tu Biblia conmigo en esta mañana y vamos a Josué 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Decile al que está a tu lado: Jehová tu Dios va contigo donde quiera que vayas. Amén. Si la palabra está contigo, si la palabra no va contigo, donde estás yendo vas solo. Pero si la palabra va contigo, está en tu mente, está en tu corazón, meditas esa palabra y obedeces la palabra del Señor, Dios va contigo y Él abre camino delante tuyo. Amén. Bueno, vamos a la palabra en esta mañana. Entonces, el tema es: deja de ser un niño. Madura. Decirle al que está a tu lado, si está tu esposo, tu esposa, decirle: deja de ser un niño, madura. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, es normal tener que nuestros hijos hagan rabieta y hagan problemas de chicos. Es normal eso, ¿verdad? Nosotros con Lucas, con Ale, nos íbamos al súper, ¿verdad? Y bueno, de chico cada uno llegábamos a la caja, ¿verdad? Y en la caja están, ¿verdad?, esas cosas endemoniadas alrededor de la caja, ¿verdad?, que hacen que nuestros hijos se manifiesten, ¿verdad?, y que comiencen a gritar, patalear, tirarse en el piso, ¿verdad?, pedirle a la gente, ¿verdad?, hacernos quedar como si fuera que nosotros somos unos padres torturadores que no le damos a ellos lo que ellos quieren, ¿verdad? Y eso es normal, y vamos enseñándole a nuestros hijos a que ellos maduren, a entender que hay veces que se puede, hay veces que no se puede, que no todas las veces uno puede comprar caramelos, dulces, golosinas, juguetes, lo que sea. Y uno va enseñándole a los hijos y los hijos van creciendo y van madurando. Pero es muy feo ver, ¿verdad? ¿Y qué les parece a ustedes ver en el supermercado a un hombre de 40 años tirado en el piso, ¿verdad?, pataleando, ¿verdad?, y gritando en el súper, ¿verdad? Yo quiero mi regalo, yo quiero mi carne, ¿verdad? Yo quiero para mi asado, ¿verdad? Va a ser muy malo, muy feo va a ser eso. Pero ¿saben qué? Realmente hay muchos que actúan de esa manera, y hay muchos hombres que todavía son niños y mujeres que todavía son niños, que hacen rabietas, que hacen problemas, que realmente no han madurado, que no han crecido y no han madurado, y que hoy siguen teniendo una mente de niño viviendo en un cuerpo de grande, ¿verdad? Y hacen problemas dentro del matrimonio, hacen problemas y rabietas de silencio cuando el esposo, ¿verdad?, dice: mira, este es el presupuesto, y verdad, para tu rímel o tu labial o tu perfume de este mes no entra, y tenemos que, ¿verdad? Y bueno, y hay algunos que hacen rabietas del silencio, no le habla por un tiempo, o le castiga a su marido y le dice, ¿verdad?, todo un mes no va a haber intimidad porque vos no me das lo que yo quiero. Entonces hay también rabietas, o hay también cosas de niños que seguimos
seguimos haciendo de grandes y no nos damos cuenta que actuamos como niños y no nos damos cuenta que no estamos madurando para poder avanzar hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice un dicho que el envejecer es obligatorio. Todo envejecemos, todo vamos cumpliendo año tras año, vamos aumentando los años. Por más que las mujeres en el Facebook, cuando llegan, ¿verdad?, a los 20 años, de repente desapareció la fecha de nacimiento y los años que tiene, ¿verdad? Entonces tenemos que entrar a investigar cuántos años tiene, ¿verdad?, la fulana o el fulano, más la fulana. A nosotros no nos importa tanto los años que tenemos, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cuántos años lo que tiene fulanita, verdad? ¿Por qué? Porque borró su año de nacimiento y no sabemos más cuántos años tiene, ¿verdad? Entonces, el envejecer es obligatorio, pero el madurar es opcional. Cada uno decide ir madurando año tras año para dejar esa mente, esos pensamientos y esas actitudes que tenemos de niños ya siendo grandes. Entonces, hoy en día tenemos hombres y mujeres que han crecido, pero siguen haciendo rabietas como esposos, como padres, siguen haciendo rabietas como empleados, funcionarios o muchos de ellos ya empresarios, siguen haciendo y siguen teniendo actitudes de niños ya siendo grandes. ¿Por qué? Porque no han decidido madurar en sus vidas, en ciertas áreas de su vida, no han tomado la decisión de madurar, de crecer, de ser personas que realmente piensan, hablan y actúan como personas maduras que debemos ser ya con la edad que hoy tenemos. Entonces, dice la palabra de Dios, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios esta mañana. Entonces, hay muchas cosas de niños, ¿verdad?, que uno, y de joven, que uno trata con sus hijos. Y que hoy todavía siendo grande muchas cosas todavía no hemos aprendido, ¿verdad? Era uno de los temas en casa, era apagar la luz, tirar la cisterna del baño, recoger tu ropa. Pero hay muchos que nos casamos y todavía hay ciertas cosas que parecen no aprendemos, ¿verdad? Yo ando ahora apagando la luz de cada pieza. ¿Por qué? Porque yo y pago la luz, ¿verdad? Cerrando la canilla de todos los baños porque yo pago el agua, ¿verdad? Y les digo, un día, y el día que ustedes tengan que pagar y tengan su familia, se van a acordar de lo que yo les hablé, de la importancia de apagar la luz, apagar el aire, ¿verdad? Ellos piensan que la ande, ¿verdad?, es gratis, bueno, y viene la energía eléctrica y nadie paga eso. Entonces, y muchas veces siendo grande, ¿saben qué? Seguimos haciendo lo mismo, tirando la ropa, no apagamos la luz, somos inconscientes, no nos damos cuenta de las cosas y seguimos actuando como niños ya siendo personas grandes y debiendo tener ya el entendimiento y el discernimiento espiritual para entender que las acciones que tenemos dañan, perjudican o tienen un efecto que a alguien les daña o le afecta lo que yo estoy haciendo, que es eso lo que no tiene el niño. Entonces, 1 Corintios 3, 1 al 3, dice la palabra de Dios, y Pablo le habla a la iglesia de Corintio acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que madurar, tenemos que dejar de ser niños, tenemos que crecer espiritualmente. Y Pablo le hablaba a la iglesia de Corintio porque la iglesia de Corintio era una iglesia llena de dones, pero una iglesia inmadura, era una iglesia sin madurez espiritual. Dice la palabra de Dios, decía Pablo lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Pablo le dice, ¿saben qué? Yo no puedo hablarles a ustedes como personas espirituales. Yo no puedo hablarles a ustedes como personas ya maduras y crecidas en el Señor, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice el versículo 2: os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El 3: porque aún sois, ¿qué dice?
carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como hombres? Dice la palabra de Dios. Pablo le confronta a la iglesia de Corinto y él le dice: ¿saben qué? Yo espero ya que ustedes puedan crecer. Yo espero que ustedes dejen de ser niños espirituales. Yo espero poder darle alimento para la edad que ustedes tienen. Yo puedo poder hablar con ustedes temas que realmente vayan con la edad que ustedes tienen. Y tres cosas el apóstol Pablo nos hace ver y nos hace notar de cómo una persona, de cómo una iglesia, de cómo un ministerio no crece y todavía tiene un estado o una situación de niño. Él dice lo siguiente: que se reconoce a alguien por la madurez que tiene, por la manera en que habla. Y Pablo le dice lo siguiente, dice: de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No puedo tratar temas maduros, temas realmente importantes con ustedes, y tengo que hablar todavía con ustedes de temas de niños. ¿Por qué? Porque ustedes no han madurado, porque ustedes no han crecido, porque ustedes han envejecido, tienen años que han tomado, cada año han ido teniendo años, pero no han madurado espiritualmente. ¿Saben ustedes esas personas que después de 5 años viene y te pregunta otra vez al líder y le dice: pastor, ¿está bien o está mal que yo me vaya a un concierto secular? Pastor, ¿está bien o está mal que yo escuche música secular? Pastor, decime un poco una cosa: ¿está bien o está mal que yo tome bebida alcohólica? Pastor, decime un poco una cosa, ¿verdad? Revelame un poco esto, ¿verdad? ¿Está bien o está mal que yo me ponga de novio con una chica que no es una hija de Dios? Pablo le dice: ¿saben qué? Ustedes ya son grandes, pero actúan como niños y hablan todavía cosas de niños, y yo no puedo hablar con ustedes cosas de grandes. Yo no puedo hablar con ustedes cosas que estén más elevadas. ¿Por qué? Porque el hablar de ustedes todavía es un hablar de niños, un hablar de gente que es niña todavía en su manera de pensar, en su manera de actuar y en las cosas que hace. Dice la palabra de Dios que nuestra edad espiritual se refleja por las cosas que hablamos, que compartimos, qué clase de conversaciones tenemos, qué clase de preguntas estamos haciendo. Demuestra la madurez que hay en nuestra vida. Y Pablo les dice: ¿saben qué? Ustedes son unos niños, porque la conversación de ustedes es conversación de niños. Yo no puedo hablar con ustedes de cosas más altas, más elevadas. Pastor, una vez que yo termino la escuela de líderes, ¿tengo que abrir célula? Pastor, yo tengo que bautizarme después de 10 años, ¿verdad?, de estar en la iglesia. Entonces Pablo le dice: ¿verdad? Mira, ustedes ya son viejos, pero la conversación de ustedes todavía es conversación de niños. La conversación que yo espero de ustedes, que ustedes me digan, ¿verdad? Pablo, ¿qué podemos hacer para extender el reino? Pastor, ¿qué yo puedo hacer para servirle al Señor? Pastor, ¿cómo enfrento una situación de alguien que se manifestó en mi célula? ¿Cómo puedo ministrarle? Pero hay temas que venimos hablando año por año que ya no corresponde hablar de personas que están y caminan con el Señor y están años caminando en el Señor. Y cada vez más yo escucho gente que en vez de avanzar retrocede, que en vez de crecer decrece, que en vez de madurar cada día es más inmaduro y parecen cada día más niños espirituales. ¿Cómo puede un rey de un reino extraordinario confiar un reino a personas que son niños espirituales, que no quieren crecer, que no quieren asumir responsabilidades, que no están dispuestos a aprender y a dejar las cosas de niños para poder ser personas maduras? Pablo le dice lo siguiente:
no puedo hablar con ustedes cosas de gente madura, porque el hablar de ustedes todavía es un hablar de niños. Y hay veces que queremos que Dios nos confíe cosas. Y hay veces que queremos que Dios nos delegue cosas. Y hay veces que decimos, ¿por qué a ellos le dan y por qué a él le dan y por qué a mí nunca me dan? Y ¿saben qué? Es importante que comiences a examinar qué cosas hablas, qué conversaciones tenés, qué clase de diálogo y qué clase de palabras estás hablando. Porque ¿saben qué? Quien da, quien abre, quien delega, quien da autoridad no es el hombre, es Dios. Y cuando Dios no nos suelta, no nos da, no nos provee, no nos abre, es porque Él nos está viendo aún en nosotros la madurez para darnos lo que muchas veces con rabietas le estamos pidiendo. Dame un novio, dame tal cosa, quiero un ministerio, quiero una empresa, quiero que me des. Pero el Señor te dice, no te voy a dar hasta que madures, no te voy a dar hasta que cambie tu manera de hablar, no te voy a dar y no te voy a soltar hasta que seas una persona madura, en el cual yo pueda ver la madurez para poder delegarle cosas importantes. Lo segundo que Pablo habla y dice lo siguiente en el versículo 2 de 1 Corintios 3, dice: os di de beber leche, dice la palabra de Dios, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Él les dice, ¿saben qué? Les sigo dando leche, les sigo dando rudimento, les sigo dando lo básico, les sigo dando lo elemental. ¿Por qué? Porque no están preparados todavía para poder recibir alimento sólido. ¿Y saben qué? Hay hombres y hay mujeres que tienen 5, 10, 15 años en el Señor, pero siguen tomando la lechita espiritual, siguen todavía mamando la tetita todavía, y todavía, ¿saben qué? No pueden comer el alimento sólido que Dios quiere darles. ¿Por qué? Porque no maduran espiritualmente. Y Pablo le decía, tengo que darles leche, me gustaría darles algo sólido, pero no puedo darles porque no están preparados aún para recibir lo sustentoso, lo sólido, lo que realmente ustedes deberían estar consumiendo y alimentándose en este tiempo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Ustedes saben que la leche de adulto, pensando lo que antes decíamos, no sé si hay un nutricionista acá, ¿verdad? Pero la leche ya de adulto no nos ayuda con el calcio, no nos ayuda con ningún otro alimento. El único alimento bueno para el niño es el alimento materno. Amén. Después de niño ya ninguno necesita leche para tomar ya, ¿verdad? Uno necesita ya comer alimento sólido. ¿Para qué? Para poder crecer y para poder desarrollarse. Entonces, si espiritualmente seguimos tomando leche, saben que por más que querramos crecer, no vamos a crecer espiritualmente y vamos a atrofiarnos espiritualmente y no vamos a poder tener un desarrollo si no comenzamos a consumir el alimento espiritual sólido que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 3, 14, 17 dice lo siguiente. Pablo le escribe a Timoteo y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. Dice en el versículo 16:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Decí conmigo, teleios, maduro. No quiere decir que ya no tiene errores, quiere decir que ha aprendido en la vida. Quiere decir que cuando no apaga la luz la apaga el que es hoy ya una persona que tiene la responsabilidad de mantener una casa. Que si no tiramos la cadena del baño, como hoy le digo a mis hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se va a llenar de popó el baño ahí, ¿verdad? Y alguien tiene que tirarlo. Alguien tiene que hacerlo. Pero hay personas adultas hoy que siguen viviendo como niños, que siguen pensando como niños, que siguen actuando como niños. Que el Señor sigue diciendo: no te puedo dar porque son niños. Piden negocios, piden empresas, piden mayores recursos, piden una familia. Pero el Señor les dice: no voy a darte hasta que no madures. No voy a soltarte hasta que no aprendas. No voy a soltarte hasta que no entiendas que yo no le doy a mis hijos por rabietas las cosas que tengo para ellos, sino que les doy a aquellos que han sido perfeccionados, que han madurado, que tienen el entendimiento para poder discernir las cosas y administrar correctamente aquello que Dios nos da. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? Lo que comemos define nuestra madurez espiritual. Lo que consumimos depende de nuestro crecimiento espiritual. Si después de 5, de 2, 3, 4, 5 años estás comiendo lo mismo todavía, estás consumiendo lo mismo todavía, no hay profundidad en la palabra de Dios, no estás meditando en la palabra de Dios, no hay revelación en la palabra de Dios, el Señor no te confronta para que te des cuenta de las cosas que tenés que cambiar, entonces no está pasando nada en tu vida. Sos un viejo, una vieja, un anciano. Sos una persona con canas, pero no sos una persona madura, entendida, espiritual, que tiene sabiduría para poder recibir lo que Dios tiene para su vida. No vaya a hacer rabieta porque el Señor no le va a convencer. Yo a mi hijo hacía en la rabieta en el supermercado porque no podía darle cinto ahí. Pero esperaba pacientemente, llegábamos en casa, ¿verdad? Y entrábamos a la pieza y ahí resolvíamos los temas, ¿verdad? La siguiente vez ella me decía: papá, ¿puedo bajar contigo al súper? No, porque vos vas a hacer, ¿te acordás lo que hiciste la vez pasada? ¿Y te acordás de lo que yo hice después de que volví a casa? Sí, me acuerdo. Ya no te voy a pedir nada más, ¿verdad? Que yo sé que no podés comprar ahora, me voy a portar bien, ¿verdad? Ok, confío en vos, ¿verdad? Le bajaba, se portaba bien. ¿Por qué? Porque hay una acción de enseñarle a nuestros hijos a que ellos crezcan en el Señor. Y muchos hoy piensan que van a engañarle a Dios con rabietas, pensando que van a recibir de Dios algo por hacer rabietas siendo grandes, por comportarse y por pensar de que van a convencerle a Dios para que Dios les dé algo haciendo cosas de niños, siendo personas grandes. Y Dios no opera de esa manera. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5, 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué? Decí conmigo, ¿por qué?
debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya personas crecidas en el Señor, espirituales, con entendimiento, con discernimiento, maduros para entender las cosas. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis que, dice, necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, lo básico de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de vuelta de leche. ¿Querían ustedes, después de su hijo tiene 40 años y viene, mamá, quiero tomar tití, te dice otra vez después de 40 años? Algo raro, no está bien las cosas, ¿verdad? Algo no está funcionando bien en la cabeza de mi hijo, ¿verdad? Y no creo que ninguna mamá a una persona de 40 años le dé tití, ¿verdad? Pablo le dice, ¿saben qué? Ustedes están viejos y todavía quieren tomar leche. Quieren tomar todavía leche espiritual, pero ya son viejos y deberían ya comer un alimento sólido. Todavía lo básico, lo rudimentario, todavía es, ¿verdad? La salvación, pastor, si yo tomo, ¿verdad? Pierdo o no pierdo mi salvación. Pastor, tengo que comprometerme o no con Dios. Pastor, tengo que vivir en santidad. Pastor, puedo ponerme de novio con una chica que no es cristiana. Pastor, puedo irme al concierto de Luis Miguel, ¿verdad? Y yo digo, ¿verdad? ¿Dónde es lo que estamos todos? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de la iglesia? Estábamos hablando la semana pasada con unos pastores y me decía, pastor, decime, ¿qué vos le vas a decir a un líder tuyo si viene y te dice, me quiero ir a un concierto secular? Le voy a azotar, le digo, ¿verdad? Y no va a liderar conmigo una persona así, le digo. Como una persona que está liderando a otro va a ser de mal ejemplo para otro, no puede liderar. ¿Y qué le va a decir? No, lo que pasa es que me dijo que hay otro que se va. ¿Qué me importa quién se va? ¿Qué me importa que otros hagan lo que quieran de su vida? Puede hacer lo que quiera, un florero también puede hacer, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La palabra nos llama a vivir y a poder madurar espiritualmente después de años. Todavía, ¿verdad? Tengo que pagar o no mi impuesto, ¿verdad? Todavía después de años estamos en cosas rudimentarias y básicas. Todavía tengo que diezmar o no tengo que diezmar. Si no diezmo, le agrado o no le agrado a Dios, ¿verdad? Estamos en cosas todavía que el Señor nos dice, ¿saben qué? No puedo darle todavía a ustedes cosas importantes, porque saben que lo que ustedes conocen y manejan es todavía rudimentario, es básico. Necesitan crecer en el Señor, necesitan profundizar en la palabra de Dios, necesitan tener el conocimiento de lo que Dios está hablando y está revelando para este tiempo. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque ya debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, decirle al que está a tu lado, todo aquel que ya es grande y toma tetita todavía, decirle, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, no puede juzgar, no puede sojuzgar, no puede tener autoridad, no va a poder crecer, no va a poder avanzar, no va a poder conquistar, no va a poder ser el hombre y la mujer que tiene que ser. Si un hombre de 40 años toma solamente leche, no va a poder crecer. Él necesita carne, él necesita legumbre, él necesita verdura, él necesita algo suculento ya. ¿Por qué? Porque su cuerpo, para poder crecer y desarrollarse, le pide eso.
Dice la palabra de Dios lo siguiente: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso el que toma leche después de 10 años se acerca otra vez y te dice: el divorcio, pero ¿está bien o está mal? Yo puedo divorciarme. Ver pornografía, pero ¿está bien o está mal, pastor? Masturbarme, pero ¿está bien, pastor? Y vos decís: 10 años ya te tenés del Señor. Escuchar música de Bugs Bunny, pastor, yo no puedo eso. No es música. Yo digo, ¿verdad? Qué locura. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Que tenemos personas que están años pero inmaduras. Porque yo tengo que servir. No todos somos llamados a ser líderes. No todos somos llamados a liderar, a discipular. No todos somos llamados. Pero vos no lees la palabra, mi hermano y mi hermana. Vos no lees lo que dice el Señor. Y de hacer discípulo, dice. Entonces dice la palabra de Dios que el que toma leche es un inexperto y está preguntando: ¿yo qué tengo que hacer? ¿Y yo dónde tengo que irme? ¿Y yo a quién tengo que obedecerle? ¿Y yo tengo que hacer esto? ¿Y yo tengo que hacer esto otro? Y vos decís, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa por la mente de la gente? Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo primero, lo que hablamos define nuestra madurez. Lo segundo, lo que estamos consumiendo. Deja de consumir porquería, deja de consumir cosas procesadas, comenzá a consumir la palabra de Dios. Tómate el tiempo en meditar en la palabra de Dios, porque si no, no vas a crecer. Vas a ser una persona grande de estatura, pero vas a ser un niño en la mente y en lo espiritual. No vas a ser lo que Dios está queriendo que vos seas, y no vas a poder alcanzar lo que Dios tiene para vos, por más que zapatee, haga rabieta. Ya no voy a orar, ¿verdad? Pues hay gente que me escribe así: pastor, Dios no me dio para mi novia, me voy a la iglesia. Andate, le digo, ¿verdad? Pastor, ¿verdad? Dios no me dio tal cosa, ¿verdad? Me enojé con Dios. Y bueno, enojate, le digo, ¿qué voy a hacer yo? Uno dice, ¿verdad? Está bien el que vino por primera vez y está creciendo en el Señor, pero después de unos 5 o 10 años ya no cabe en vos, mi hermano y mi hermana, que vos, ¿verdad?, tengas esos pensamientos, que vos tengas esas actitudes. Lo tercero que define nuestro crecimiento y nuestra madurez es lo que hacemos. Y Pablo le dice lo siguiente en 1 Corintios 3. Dice 1 Corintios 3, versículo 3, dice lo siguiente: porque aún sois carnales. Preguntale por el que está a tu lado, decirle: ¿sos carnal o espiritual? Pablo le dice a la gente, a los de Corinto, porque los corintios pues eran muy capos, ¿verdad? Los de Corinto estaban llenos de dones, ¿verdad? Hablaban lengua, ellos competían: yo hablo más que vos en lengua, yo tengo dones, ¿verdad? Mira un poco, ¿verdad? Se cae aquel, ¿verdad? Mira lo que es el poder que tengo, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad?, el don hambrena de multiplicar tal cosa. Pero Pablo le dice: ¿saben qué? Están llenos de dones, pero están más carne y chuleta, ¿verdad?, que cualquier mundano en el mismo mundísimo. Ustedes son llenos de carne. Le dice: ¿saben qué? Son carnales, le dice. Están llenos de dones, pero no tienen carácter, no tienen espíritu, no son espirituales. Y él les dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿verdad? Yo hablo más en lengua que vos,
pero sos celoso, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? La Reni, no, el pastor le dio a la Reni tal cosa y a Ujiere no le dio, ¿verdad? Y ahí chiqui, no le digan al pastor, ¿verdad? Pero él le da a fulano, le quiere más a tal fulano, ¿verdad? Dejémonos nada de pavada, por favor. Dejémonos de cosas que son de niños, de niñería. Hay gente que va al infierno y nosotros estamos peleándonos por porquerías y estupideces acá. De celo, dice, de celar. Él le da más a él le quiere más a este. Fulano le habló a fulana, ¿verdad? A mí no me quieren, ¿verdad? Nambrena, por favor. Miles van al infierno hora tras hora y nosotros como iglesia estamos como si fueran unos niños espirituales peleándonos por cosas que no son importantes. Y él le dice, ustedes son celosos todavía, parecen criaturas. ¿Qué es el celo? Dice que el celo, ¿saben qué es el celo? ¿Alguno tiene una esposa o un esposo celoso? ¿No? Siempre hay. Dice carnal, vamos a lo que dice Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 nos habla la palabra de Dios de cuáles son las obras de la carne. ¿Qué es lo que hay cuando andamos en la carne? Y nosotros tenemos que evaluar nuestra vida. Estamos terminando el año y decimos, ¿realmente estoy creciendo en el Señor o estoy decreciendo y estoy yéndome hacia atrás? ¿Me parezco cada día más a Cristo o cada día me parezco más al otro? Y dice, Gálatas 5:19 dice la palabra de Dios lo siguiente, 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Pablo le hablaba de carnales a ellos y ellos se creían re espirituales. Ellos pensaban que eran los más espirituales de todo, ¿verdad? Que eran la iglesia más extraordinaria. Y Pablo le dice, ¿verdad? Viene y les baja del cielo y les dice, ustedes son los más carnales de las carnes que hay. Ustedes son lo más carnal. Y les dice, ¿qué dice Gálatas 5:19? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Dice, se distingue muy bien quién es carnal y quién es espiritual. Se distingue que aquel que levanta la mano, que canta una alabanza, muchas veces no es espiritual. ¿Por qué? Porque vive una vida en la carne. ¿Por qué? Porque ofende, porque daña, porque hiere, porque es celoso, porque es malicioso, porque es murmurador, porque habla detrás las cosas. Dice la palabra de Dios, no podemos andar nosotros más así. Dice celo. La palabra griega celos con Z viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. El celoso es una persona que entra en calentura y que cuando entra en calentura ya no tiene el dominio de qué, de su mente, de lo que habla, de las acciones que tiene. ¿Y qué hace? Destruye en el lugar donde está por los celos que tiene. Arde de celo, revienta de celo. Y el Señor nos llama a ser espirituales, no carnales. El celo está en la carne, no está en el espíritu. En el espíritu está el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la paciencia. Eso está en el espíritu. Dice disensiones, contiendas, dice, habla de tres cosas: celos. Después, contiendas, que es la competición, la disputa, la lucha entre personas que están en un mismo lugar, que genera enemistad.
Y entre niños está bien. ¿Por qué? Porque ellos están creciendo y uno le va enseñando. Ahora, cuando ya somos grandes, se espera que seamos espirituales. Se espera que no seamos personas consumidas por el celo, personas que seamos contenciosas, que en el lugar donde estamos operamos para dividir, para generar peleas, para generar pleitos, para generar contiendas. Y lo tercero que dice la palabra de Dios es disensión. La disensión es una falta de unidad y armonía en el grupo, en el cuerpo, y puede ser causada por diferentes opiniones o intereses. Es un espíritu de división. Y Pablo le dice: ustedes son carnales porque hay celos, porque hay disensión y porque hay contienda en ustedes, y ustedes piensan que son personas espirituales. Primera de Corintios 13:11, si la gente de la alabanza puede pasar. Dice el apóstol Pablo, dice: cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, yo hablaba, dice, pensaba y razonaba como un niño, la versión NTV. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de un niño. Mi hermano y mi hermana, tenemos que dejar las cosas de niño. Tenemos que dejar las cosas inmaduras que hay en nuestras vidas. Y la razón por la cual no alcanzás lo que el Señor te prometió no es porque Dios no quiera darte, sino porque sos un niño queriendo cosas de adultos, queriendo cosas de grandes. Querés promesas grandes, pero no estás dispuesto a cambiar tu manera de hablar, tu manera de pensar y tu manera de razonar, de actuar, de hacer las cosas que hoy estás haciendo. Y al Señor no vas a convencerle por rabietas que haga. Esta semana no oro más porque Dios no me dio lo que yo quería. El que pierde sos vos nomás, mi hermano. Ya no me voy a la iglesia, pastor, me voy al mundo, me voy a tomar nambrena, a hacer lo que sea. Y bueno, una responsabilidad tuya. Vos vas a rendir cuentas delante de Dios por lo que vos haces. Pero al Señor no vamos a engañarle con rabietas. Señor, si vos me das, ahora yo voy a dar para el reino. Si vos me haces millonario y este negocio sale, ¿verdad? Yo voy a ser fiel contigo. Y el Señor te dice: ¿sabe qué? No me vas a ni engañar así. ¿Cuántas veces te di ya y no cumpliste? ¿Cuántas veces me prometiste cosas y no lo hiciste? El Señor te llama a ser fiel en lo poco, y Él va a darte lo que Él tiene para vos, y va a bendecir tu vida cuando comiences a madurar y a crecer en el Señor.